espacio videograbaciones para salud mental de la Videoteca y de la Fundación Stern tenemos la suerte hoy de poder entrevistar y conversar, charlar al profesor el doctor Jorge García Badaraco. En lo que es para mí es una doble satisfacción, por lo que significa el doctor García Badaraco dentro del métier nuestro y porque lo aprecio, lo quiero mucho como persona. El doctor García Badaraco, hablar de su currículum sería lo que cae uno siempre, sería realmente abarcar todo el programa, pero voy a señalar 4 o 5 puntos que no me canso de señalar. El profesor García Badaraco, que es profesor emérito de la Facultad de Medicina de Buenos Aires, que ha sido el primer director del Departamento de Salud Mental cuando se creó el Departamento de Salud Mental de la Facultad de Medicina, que ha sido presidente de la Asociación Psicoanalítica Argentina, entre algunas cosas. Lo más importante, creo, todo es importante, pero a mí como colega, es lo que significó para nosotros, muchos médicos y especialistas argentinos, la presencia de él en la Argentina en la década del 60. Viniendo desde Europa con su formación, pudiendo quedarse tranquilamente allá, sin embargo quiso venir a la Argentina a aportar su conocimiento y lo que él realizaba. Fue el introductor de la residencia psiquiátrica en la Argentina, fue el introductor del hospital de día de corte psicoanalítico, fue el introductor de la comunidad terapéutica psicoanalítica, y fue el introductor de la terapia familiar de tipo multifamiliar, entre algunas cosas. Con toda esa estela invadió y dio luz a muchos colegas que estaban en su grupo o que lo seguían de cerca, entre los que yo me cuento, y que su pasar por ese hospital durante muchos años y luego configurado en su práctica privada en una institución muy prestigiosa a nivel privado, solamente demostró toda su sapiencia. Así que para mí es un doble interés, un doble gusto poder estar con Jorge. Jorge, hoy el tema que nos vamos a charlar un poquito es un tema que vos has sido uno de los aportes, de los aportadores medulares a este tema, la comunidad terapéutica psicoanalítica. ¿Qué es esto para la gente que nos está viendo? ¿Qué es esto de la comunidad terapéutica psicoanalítica? ¿Por qué especificarla así? Bueno, antes de hablar de la comunidad terapéutica psicoanalítica, quiero agradecerte tus palabras cariñosas sobre mí y todo eso, que me parece que es realmente muy agradable. Bueno, estar contigo acá y poder compartir este encuentro. Yo creo que la idea puede comenzar a desarrollarse si uno piensa que durante muchos años la enfermedad mental se consideró como una enfermedad del cerebro, ¿no? Y que podía ser el paciente, digamos, curado en sí mismo. Y poco a poco se fue descubriendo que uno de los factores que producían, en cierto modo, la enfermedad o la empeoraban, era el aislamiento del paciente dentro de los hospitales psiquiátricos. Ese aislamiento se trató de corregir y de modificar de distintas maneras, pero sobre todo a partir de la década del 50, después de muchas experiencias anteriores, Maxwell Jones en Inglaterra desarrolló el concepto de comunidad terapéutica. Es un enfoque sociológico, digamos así, un aporte sociológico y una terapia de tipo social. Es decir, la convivencia entre los pacientes podía ser utilizada terapéuticamente, cuando en realidad había sido, digamos, un factor que podríamos llamar patogénico o que aumentó la condición de aislamiento en general en los hospitales psiquiátricos clásicos. Ese es un primer aspecto. Ahora, esa fue durante algunas décadas la comunidad terapéutica, la concepción de comunidad terapéutica se basó sobre ese enfoque.
Yo, con una formación psicoanalítica por una parte y con una idea de que el psicoanálisis podía aplicarse con mucha, digamos, propiedad, ¿no es cierto?, a los pacientes mentales graves, cosas que la mayor parte de los psicoanalistas han pensado siempre que no. Inclusive el mismo Freud tuvo sus dudas sobre la posibilidad de la aplicación del psicoanálisis a la patología mental grave. El psicoanálisis se desarrolló como una técnica de diván, digamos así, en un contexto muy preciso, muy particular, para lo que en ese momento se llamaban las neurosis, ¿no? Y no se aplicaba a la psicosis. Yo pensé siempre que el psicoanálisis digamos, aportaba algo mucho más amplio y mucho más profundo y podía, digamos, ser un instrumento muy poderoso para trabajar con los pacientes mentales graves. Y en las primeras experiencias que hice en Europa, sobre todo en París, donde hice mi formación psicoanalítica y trabajé en el Hospital Psiquiátrico Santana, entre otros, ¿no? Empecé a trabajar psicoanalíticamente con pacientes psicóticos, pero bastante rápidamente, además ya había experiencias en Estados Unidos en ese sentido, empezamos a ver que el trabajo psicoanalítico con pacientes psicóticos, digamos individual, es decir, bipersonal, no era suficiente. Y había factores que influían sobre el paciente de una manera muy importante y muy decisiva, por decir así, o decisoria, más allá de todo el esfuerzo terapéutico que uno pudiera hacer. Y esos factores, digamos, muy importantes, venían fundamentalmente del medio donde el paciente estaba, digamos, viviendo, es decir, o su familia o el hospital si estaba internado. Y por otra parte, que la historia familiar tenía una importancia muy grande. Entonces empezamos a pensar que la concepción psicoanalítica, la manera de pensar psicoanalítica, debía de alguna manera revisarse para poder aplicarla en un contexto diferente. Sí, no en el contexto psicoanalítico tradicional del diván, de la sesión, ¿no es cierto?, paciente-analista, sino en un contexto ampliado que es el contexto familiar. En la década del 50 empezó en realidad la terapia familiar, sobre todo en Estados Unidos, con pacientes mentales graves, con pacientes psicóticos. Hay muchos autores que en esa época empezaron a trabajar, entre ellos, por ejemplo, Bateson, que venía de la antropología y venía de la investigación, plantea toda una teoría particular sobre la esquizofrenia a partir de la experiencia de terapia familiar o de estructura familiar para la observación y el estudio del paciente psicótico, y de allí se van desarrollando una serie de cosas. Entonces, mi enfoque ya en el Borda, ya estando en el Borda, a partir del 60, fue trabajar psicoanalíticamente el proceso terapéutico del paciente psicótico en un contexto familiar, que después, es decir, familiar quiere decir con la participación de la familia en el proceso terapéutico del paciente. Después, claro, hay que hablar de qué es un proceso terapéutico, cómo participa la familia, qué significa esa participación, pero de todas maneras, para dar una idea general y esquemática, es decir, trabajar psicoanalíticamente en un contexto ampliado que de alguna manera se fue convirtiendo en una estructura, es decir, en un contexto ampliado quiere decir en un contexto social, que es el hospital, la sala, el grupo, es decir, funcionando como una comunidad. Y entonces poco a poco se nos fue haciendo muy evidente que la comunidad tiene o se organiza o funciona como una estructura multifamiliar.
Perfecto. Este es un poco... Bueno, pero la introducción es perfecta, redonda. Pero nos queda entonces, antes de avanzar, nos queda el proceso terapéutico y después ver cómo la familia se integra, etcétera, que son las preguntas próximas. Pero antes quería señalarte dos cosas, si vos estás de acuerdo. Es decir, el criterio de comunidad es un criterio horizontal. El criterio tradicional médico es vertical, piramidal. Eso también es una conjetura. Apunta a que no tenga mucho plafón dentro de la práctica, o que diga mucha gente que hace comunidad, pero en realidad no la hace, porque ese criterio horizontal, democrático, del planteo de conducción, se contrapone a otro. ¿Cómo lo ves eso? Sí, yo pienso que es así. Ahora, eso fue, digamos, un punto de partida, inclusive para los autores anteriores al mismo Maxwell Jones y de Maxwell Jones, para cambiar lo que él llamaba, digamos, la ideología del funcionamiento de una institución, de una sala, del hospital, lo que... Es decir, cambiar la estructura verticalista de autoritaria, por decir así, el médico como la autoridad, etcétera, y poder utilizar los aspectos, digamos, democráticos al servicio de un trabajo terapéutico. Hacer sentir al paciente más cómodo, hacerlo sentir como más... no una persona que, es decir, una persona que tiene una enfermedad y que es una especie de... y que está catalogado dentro del servicio a través del diagnóstico, es decir, este es un esquizofrénico, este es un depresivo, este es un psicópata, este es tal cosa, sino hacer que la gente se pueda sentir persona, ¿no es cierto?, con dificultades personales en su mundo interno y en la relación con los demás, y trabajar desde allí para poder ayudarlo, ¿no es cierto? Por supuesto, esto hace que todos los aportes y el desarrollo extraordinario que ha tenido la psicofarmacología a partir de esa década, porque estamos hablando del año 50, de la década del 50, y es allí donde empieza la psicofarmacología. Antes no teníamos. Exacto. Entonces, la psicofarmacología se incorpora como un instrumento muy valioso al trabajo que estamos hablando nosotros, o en otra línea para tapar. Se desarrolla aisladamente como el único enfoque. Exacto. Que es un poco la tendencia de la llamada psiquiatría biológica, que creo que es mucho más interesante pensarla como integrada en un conjunto que aislada, como para curar al esquizofrénico, como para curar al depresivo, como para curar al psicópata, ¿cierto? Ahí está. Ese sería muy bien, muy bien. El otro punto, antes de seguir al proceso terapéutico, sabemos bien que uno de los instrumentos o los pivots más importantes de la comunidad terapéutica es la asamblea comunitaria. Sí. ¿Qué criterio para explicar un poco sobre esto de la asamblea? Sí, bueno, mira, la idea de asamblea comunitaria creo que es de Maxwell Jones. No estoy seguro si antes de Maxwell Jones, que ya hubo experiencias, se hablaba de la asamblea. Pero la idea de asamblea es esa, la idea de un funcionamiento democrático, donde cada enfermo puede decir lo que piensa, pero sobre todo se utilizó para poder organizar la convivencia. Entonces, en las asambleas de lo que se trataba era fundamentalmente de hablar, bueno, ¿a qué hora vamos a tomar el desayuno? ¿No? ¿A qué hora quién hace tal cosa? ¿Cómo? Cotidianidad. La cotidianidad, la convivencia. La convivencia. Que algunos llaman asambleas de convivencia. Asambleas de convivencia. Entonces, esta es una parte de la situación. Pero lo que yo llamo utilización de la dinámica interpersonal, podríamos decir, entre los pacientes con el equipo terapéutico o los equipos
digamos, dentro de la sala del hospital, ¿no es cierto? Las relaciones entre los miembros del equipo mismo, donde también es necesario que la parte autoritaria del médico sobre los ayudantes o los auxiliares, ¿no es cierto?, psicólogos, asistentes sociales o musicoterapeutas, etcétera, sea también diferente, no sea autoritaria, ¿no? En el sentido de que el médico es el que define lo que hay que hacer y luego manda al paciente a que le hagan psicoterapia, a que le hagan terapia ocupacional o a que le hagan otra cosa, ¿no? Es decir, cambiar todo ese concepto por una concepción en donde estamos todos conviviendo al servicio de un proceso terapéutico de las personas que lo necesitan, ¿no? Es decir, que el proceso terapéutico en ese sentido ya podemos meternos en proceso un poquito, por lo menos, para decir que en el proceso terapéutico no se trata de que se cure la enfermedad, porque la enfermedad se va a ir curando a medida, porque la enfermedad está ligada a una inmadurez. Y ciertas formas de funcionamiento mental de los enfermos mentales han condicionado desde épocas bastante tempranas un déficit de desarrollo genuinos de lo que podríamos llamar el sí mismo de esos pacientes. Son personas que no han llegado a tener una identidad propia suficientemente consolidada, porque han funcionado mucho a través de identificaciones con otros. Y entonces ellos son más bien personajes que personas. Yo no sé si vos en eso estarías de acuerdo, pero si uno va a un hospital psiquiátrico, uno se encuentra más con personajes. ¿No es cierto? Sí. Y en ese sentido, claro, la psiquiatría es un campo donde uno puede estar muy, digamos, llegar a ese campo con mucha curiosidad. Atrayente. Atrayente, es decir, ¿quiénes son estos personajes? Estos que llamamos locos. Lo que pasa es que estos personajes que llamamos locos no han podido ser personas, verdaderamente, con una identidad propia, digamos, porque no se han podido desarrollar hasta ese nivel. Y entonces han quedado utilizando, digamos, autoimágenes o imágenes de sí mismos construidas sobre identificaciones con personajes y transformando esos personajes en algo que es una manera de presentarse ante los demás, pero es una manera defensiva. Es una especie de máscara detrás de la cual se esconde el sí mismo. Entonces, en ese sentido, el proceso terapéutico es un proceso a través del cual un ser humano tiene que ir pudiendo ser cada vez más sí mismo y ir pudiendo abandonar los personajes que ha utilizado para poder defenderse de la relación con los demás o de la sociedad. Que es agresiva. De la sociedad que viven como amenazante. Es decir, que tienen que como que defenderse, o han tenido que defenderse, sistemáticamente, yo diría, desde la infancia, a través de vínculos o situaciones que podríamos llamar situaciones traumáticas. Ahora, esas situaciones traumáticas vienen dándose generalmente desde la infancia, en una situación familiar en donde la situación traumática se configura muchas veces por algo que en el seno familiar no se percibe. No son maldades que los padres le hacen a los hijos o culpas que tienen por cosas que hacen mal, sino que son situaciones en donde no se percibe el sufrimiento con que esos chicos viven la situación. Son más bien situaciones que han sido negadas. De esta manera, por ejemplo, muchas veces una enfermedad mental eclosiona, se produce un brote psicótico que sorprende a todo el mundo
Y cuando se hace una consulta y el médico pregunta, bueno, cuénteme un poco cómo ha sido la vida anterior, etcétera, de esta persona que en este momento está enferma, ha hecho un brote psicótico, dice, no, siempre estuvo bien, nunca hubo ningún problema, ¿no? Fue un chico feliz y todo bien. Lo que pasa es que no se percibió todo lo que no estuvo, digamos, tan bien, pero en términos de crecimiento psicológico. Porque un chico puede haber sido feliz en muchos aspectos, pero se iba gestando un déficit de recursos psicológicos genuinos para poder enfrentar las nuevas etapas del ciclo vital, simplemente. No otra cosa, ¿no? Sino las nuevas etapas del ciclo vital. Para poder enfrentar las nuevas etapas, que son la adolescencia, que es cuando ya se llega a cierta edad donde es necesario salir de la estructura familiar y pasar a una estructura social que puede ser la escuela, que puede ser los compañeros de su misma edad, que puede ser las chicas en una situación de noviazgo, son situaciones que requieren recursos que se han ido gestando. Y eso es lo que generalmente no se percibió, ¿no? Todo aparecía bien, pero son seres sin esos recursos que le imposibilita incorporarse a... que les posibilita tener recursos para poder enfrentar las situaciones nuevas. Porque el crecimiento es una secuencia de situaciones nuevas. Dentro de este... ¿Se entiende bien lo que digo? Porque un chico, por ejemplo, puede aparecer como que está muy bien, es un chico sano, hasta que a los 6 años tiene que ir a la escuela. Y entonces allí puede aparecer ciertas dificultades, porque el ir a la escuela es una cosa distinta que estar en su casa. Después, cuando aparece la pubertad, tiene que tener recursos para enfrentar todo el cambio biológico y psicológico que implica la pubertad. Y ahí entonces aparecen problemas. ¿Por qué? Porque faltan recursos para poder instrumentar esos cambios. Esos cambios y esas ausencias. Y esas ausencias, ¿no? Dentro de esta perspectiva y de este enfoque, ¿cómo opera los grupos multifamiliares? Bueno, el grupo multifamiliar para mí es la estructura más idónea, en cierto modo, para que una persona pueda encontrar los recursos que le faltan para realizar un proceso terapéutico de redesarrollo. Podríamos definirlo así, un proceso de redesarrollo. La enfermedad mental va acompañada de una regresión en general, ¿no? Es un concepto que se ha utilizado mucho, sobre todo en psicoanálisis. ¿Y qué es una regresión? Es una especie de vuelta a una situación anterior, generalmente infantil, y esa regresión sería como un refugio, una búsqueda de un refugio. Yo diría que hay algo de esto, de búsqueda de refugio, en todas las enfermedades, tanto digamos, depresivo, como dentro de su depresión, como buscando una seguridad en la que después queda como atrapado, o el psicótico a través de una construcción delirante, omnipotente, que le permite enfrentar, como yo decía, como un personaje a una sociedad, digamos, amenazante, pero en lo que queda atrapado también, porque él fabrica a los demás, no los ve, y por lo tanto no tiene una genuina relación con los otros. Entonces no aprende, no se alimenta, no se retroalimenta, y termina atrapado en su delirio. En fin, esto para decirlo en forma muy sencilla, ¿no? Pero de todas maneras, el proceso terapéutico va a implicar algo así como un primer proceso de desalienación, que va a hacer que la regresión patológica, lo que es regresión a enfermedad, se pueda ir transformando
en regresión operativa al servicio del crecimiento. Entonces, a la enfermedad no se la puede borrar, ni con electroshock, ni con psicofármacos, ni con... Interpretación. No, la interpretación ahí ya casi claro. no, resbala porque el sujeto no está en condiciones de poder utilizar las interpretaciones que le damos. Pero sí puede utilizar algunos señalamientos o algunas interpretaciones que le permitan, digamos, confiar en un otro que, a pesar de toda la situación caótica que él vive, él puede percibir que tiene una capacidad potencial de ayudarlo, porque lo está comprendiendo, porque está pudiendo ponerse un poco en su lugar, y a través de eso él va, digamos, generando una confianza que evidentemente no tenía en su condición francamente psicótica, ¿no? Y ahí pero la idea que yo quería dejar, digamos, clara en este momento sería que nosotros vemos que los enfermos mentales no son todo enfermedad. El enfermo mental tiene algo así como se ha dicho, una parte enferma y una parte sana. Pero la curación no significa conservar la parte sana y borrar la parte enferma, porque no se puede, porque no podemos hacer cirugía de la parte enferma. Tenemos que conseguir que la parte enferma se vaya transformando y se vaya integrando en la parte sana o a la parte sana. Es una combinatoria, no es un ataque, claro, a una enfermedad, ni uno ni otro, ¿no? Sino que es una transformación. En cierto modo, en realidad la salud está atrapada en la enfermedad. Está bien, ¿no? Sí. Eso sería lo que a veces hablamos de que cuando, por lo menos mi punto de vista, ¿no? Cuando yo construyo un criterio de salud, lo construyo desde la neurosis. Uh-huh. Es decir, no con ese viejo esquema muy medicalista de sanos y enfermos. Claro. ¿No? O sea, como si hubiese gente que estuviese limpia de cualquier tipo. Claro, porque desde el punto de vista biológico nosotros podemos tener una concepción así. La salud es un equilibrio en donde los sistemas biológicos funcionan dentro de esos equilibrios. El concepto de feedback, ¿no es cierto?, que viene de la cibernética, es actualmente utilizado en forma universal porque todos los sistemas biológicos tienen un equilibrio en donde se produce cuando aumenta una situación en un sentido o se va a desviar en un sentido, hay mecanismos de regulación que vuelven las cosas a su sitio. En los procesos mentales también hay procesos de feedback que se perturban en la enfermedad desde ya. Pero los procesos de feedback de la mente no suceden dentro del cerebro nada más. Suceden en la relación, digamos, dentro del cerebro, pero también en la relación con los otros. Digamos, en la relación de cerebros a cerebro. ¿No? Y entonces, esa dimensión interpersonal de la enfermedad mental es fundamental de tener en cuenta, porque los factores ambientales pueden jugar un papel extraordinariamente importante sin que uno se dé cuenta fácilmente, ¿no? Por eso la importancia de una especie de trabajo terapéutico un trabajo terapéutico con la familia. Claro, exactamente. Y la diferencia, Jorge, entre aquellos que hacen terapia, ¿dónde la viste y cómo tuviste que pensarlo? Entre que hacen terapia de un grupo familiar y terapia multifamiliar. Claro, esta es la pregunta que me hacías y que quedaba sin respuesta, ¿no? Es un tema muy interesante. Yo te puedo hacer algunas respuestas generales para dar una idea, pero para profundizarlo
se necesitaría mucho más tiempo. Ya damos pie, ¿no?, para hacer uno, sí, específicamente para terapia familiar. Se necesitaría mucho vídeo. Se necesitaría mucho más tiempo. Bueno, pero la idea general sería algo así. La terapia familiar permite al terapeuta señalar las dificultades en las relaciones interpersonales entre los distintos miembros de la familia, en especial el paciente. Y por otra parte, hay una cantidad de teorías que se han desarrollado, tú recuerdas muy bien, a partir de Pichon-Rivière, sí, la idea de que el paciente era el emergente de una patología familiar, la idea de que era el depositario de las ansiedades de la familia, una serie de cosas muy, muy interesantes que fueron puntos de partida para poder ir comprendiendo cada vez más la dinámica interpersonal. Pero hay una idea que sería esta: la patología de un paciente está realimentada, por así decir, en forma subliminal, a veces no tanto, a veces manifiesta, pero bueno, muchas veces subliminal, y diríamos un poco también en forma secreta o no evidente por los miembros del grupo familiar. Y entonces el terapeuta tiene que ir haciendo tomar conciencia de lo que está pasando, de cómo sucede, etcétera, etcétera. Ese tomar conciencia se hace muy difícil de tolerar, tanto para el paciente como para los familiares, porque en realidad esos sistemas patológicos y patógenos, que son sistemas que yo defino como de interdependencias patógenas, eso es un concepto que habría que desarrollarlo, ¿no? Sí. Esos sistemas se retroalimentan y son necesidades de todos. Entonces el terapeuta empieza a aparecer como un elemento extraño que viene a perturbar la homeostasis patológica, que es necesaria y a veces indispensable para que la gente no se angustie demasiado. Entonces, cuando vos colocás a una familia en esas condiciones, en un contexto ampliado de otras familias, son las otras familias las que dan el continente emocional necesario, no solamente emocional, sino el continente, por una parte emocional y por otra parte, de poder ver a través de las otras familias muchas de las cosas que uno no puede ver dentro de su propia familia. Es decir, son como una multiplicidad de espejos en donde uno puede verse reflejado. Claro, es un par y no es el terapeuta. Exactamente. Porque el terapeuta, por más que interprete, como es vivido persecutoriamente, evidentemente tiene tanto el paciente como los familiares una tendencia a negar lo que le produce angustia. Mientras que cuando aparece en un contexto ampliado de otras familias y se ven las cosas que dicen otros o lo que les pasa a los demás y uno se compara, ¿no? Y entonces puede enriquecer enormemente el campo psicológico de los fenómenos que son necesarios, digamos, poder comprender para poder entenderse uno mismo, ¿no? ¿Cómo nos conocemos a nosotros mismos? En realidad nos vamos conociendo en la relación con los demás. Nos conocemos en gran parte, cuando somos chicos, cómo nos ven nuestros padres. Antes de vernos nosotros mismos, nosotros nos miramos en la cara de nuestros padres, un poco para vernos a nosotros, nos descubrimos a través de ellos, y luego a través de la sociedad. Y nos vamos conociendo a través de la dinámica de la interacción con los demás, de la interacción con los demás. Entonces, en ese sentido, el grupo multifamiliar para mí aparece como el instrumento más extraordinario para que la gente pueda hacer procesos terapéuticos de crecimiento y desarrollo. Fantástico. Dentro de todo este desarrollo que vos estás haciendo y clarificando sobre la estructura multifamiliar como instrumento dentro de la comunidad terapéutica psicoanalítica y todas las diferencias que se han hecho y cómo entra el proceso terapéutico, hay una idea directriz en lo que vos venís trabajando hace muchos años para el entendimiento del paciente con grave trastorno psíquico, que es el concepto de objeto enloquecedor, que evidentemente
para yo poder construir un instrumento tengo que partir desde un saber cómo entiendo a ese otro. ¿No te parece pertinente por lo menos introducir, porque esto va a quedar para otro cassette, pero por lo menos introducir esta idea? ¿Te parece pertinente? Bueno, sí, siempre es pertinente, por supuesto, introducir una idea y tratar de decir algo, desarrollarla. Pero es una de las ideas más difíciles de poder transmitir, sí. Porque mi idea de objeto enloquecedor tiene que ver con una necesidad que fue surgiendo desde la clínica de que la patología mental no puede ser entendida solamente en términos de conflicto. Es decir, la noción con que se manejó fundamentalmente el psicoanálisis, Freud se manejó durante muchos años de su vida con la noción de conflicto. Y luego, poco a poco, fue empezando a tener que desarrollar otras nociones frente a los fracasos terapéuticos y frente a las dificultades de ciertos pacientes de poder resolver sus conflictos. Entonces, hay algo más que hace que uno no pueda resolver sus conflictos, por más que otra persona quiera ayudarlo a uno o le dé interpretaciones para poder comprender mejor o comprenderse mejor a sí mismo, etcétera, etcétera. Porque es como que hay ciertas cosas dentro de la mente que tienen más fuerza que nosotros mismos, se imponen a nosotros. Y esas son las cosas que Freud llamó compulsión a la repetición, narcisismo patológico, pulsión de muerte. En trabajos últimos de Freud como Análisis terminable y Análisis interminable, él estudiaba justamente todos los factores que jugaban un papel para poder comprender por qué el psicoanálisis no cura. Entonces, la idea de objeto enloquecedor es un poco un intento de poder explicar o comprender esas cosas que en la teoría psicoanalítica quedaron con un desarrollo insuficiente o con un abordaje que no permitía justamente el abordaje de estas patologías, ¿no? Ahora, la idea de objeto enloquecedor tiene algo que ver con la idea de que la patología mental es un funcionamiento mental en donde un ser humano está como habitado por los otros. Habitado por los otros en el sentido de presencias patógenas dentro de la mente que no lo dejan ser sí mismo. En cierto modo, un poco exagerando, pero podríamos decir que todo proceso terapéutico de un paciente realmente muy severo tiene algo que ver con los procesos de exorcismo. Y vos te acordás que en las tribus primitivas y los pueblos primitivos, el chamán tenía que enfermarse para poder curar. Él tenía que procesar dentro de sí mismo, digamos así, algo así como la enfermedad del otro. Y en estos casos hay algo parecido. Es decir, que lo que se llama transferencia en psicoanálisis, las transferencias psicóticas, a diferencia de las transferencias neuróticas, tienen algo que ver con poder realmente comprender que el paciente está tomado internamente por estructuras mentales o formas de funcionamiento mental que son más fuertes que ellos mismos, y que es como si estuvieran poseídos por una pesadilla permanentemente. El concepto de pesadilla, que tiene que ver con la situación traumática, ¿no?, es lo que permite, digamos, llegar a este tipo de cosas, ¿no? Y, por ejemplo, Bion hablaba mucho de esto, ¿no? Un autor psicoanalista de la escuela kleiniana, que abordó estos temas desde una perspectiva teórica muy interesante, en donde hablaba de elementos beta, ¿no? Elementos beta no mentalizables, cosas que los pacientes viven que no pueden no pueden mentalizar, no pueden pensar. Y evidentemente los psicóticos no pueden pensar, no pueden dormir, ¿no? Tienen severos trastornos en la regulación o el intercambio entre los distintos aspectos del funcionamiento mental. Todo esto tiene mucho que ver con lo que llamamos patología de las emociones,
como si las emociones estuvieran atrapadas en sistemas con feedback positivo, como que tienden a la compulsión a la repetición sin salida. Y esas son las estructuras que generan lo que llamamos cronicidad. La cronicidad es una tendencia, más que de una enfermedad que no se cura, es de una forma de funcionamiento que condiciona la persistencia de ese mismo funcionamiento. Yo a eso le he llamado que los pacientes mentales son especialistas del no cambio. Es decir, que es una especie de especialidad en la que se han, digamos, desarrollado, de especialistas de que todo lo que pasa, en lo que le pasa a un ser humano en su vida, son experiencias que lo van cambiando. Todos nosotros hemos ido cambiando a través de la experiencia. El especialista en el no cambio es el que puede hacer esa especie de maniobra o de una estrategia, digamos, macabra para no cambiar. Muy linda figura. Especialista del no cambio. Especialista del no cambio. Entonces, un especialista del no cambio en una terapia individual psicoanalítica, el analista, por más que le interprete, etcétera, se hace sumamente difícil. Un especialista del no cambio en una comunidad terapéutica multifamiliar está tan bombardeado por estímulos interesantes, por estímulos que evidentemente se ve casi como obligado a salir. Impulsado a salir de esa especialidad macabra que ha desarrollado. Del no cambio. Muy lindo el concepto, muy lindo. Muy importante además, y muy claro. Para ir redondeando un poco este primer acercamiento a las videograbaciones en salud mental, porque como vos bien dijiste, acá puede haber todo un cassette sobre familia exclusivamente, otro sobre el proceso terapéutico. Vos abriste muchas puntas, ¿no? Sí, en una charla como esta se abren puntas. Muchas puntas. Yo te diría que como cierre, también ilustrando a los profesionales jóvenes y estudiantes, vos dentro también de la comunidad psicoanalítica, y además que no lo dije al principio, vos fuiste el vehículo y el introductor en el país también de la Escuela de Terapia Ocupacional. Agradecen así las fundadoras que vos hiciste por tu gestión, traer terapistas ocupacionales, y una de los roles y de las funciones muy importantes en la rehabilitación de los pacientes psiquiátricos. Y que yo sé perfectamente la importancia que vos le das a la terapia ocupacional. Además de hacer este concepto, esta aclaración, iría a un concepto que, bueno, tiene sus gente que ascribe a ese concepto y gente que no ascribe a este concepto. Para vos existe lo que se denomina una sublimación restitutiva en un cuadro de alteración psicótica. O sea, hacer caso, ejemplo, Van Gogh, estudiado bien detenidamente, un cuadro esquizofrénico con una epilepsia que cuando se descompensaba no producía, era internado, y cuando salía y se compensaba entraba a producir iterativamente, además de su talento, por supuesto que eso es indiscutible. Ese espacio de producción podría interpretarse desde tu perspectiva como una sublimación restitutiva, un intento, porque no le... Sí, bueno, yo creo que sí, a mí me parece que evidentemente ciertas formas de terapia ocupacional tienden a una restitución sustitutiva, en el sentido de que el poder hacer algo por sí mismo o poder hacer algo para la sociedad hace que una persona pueda aumentar en cierto modo su autoestima, pueda sentirse útil cuando tiene una sensación de inutilidad, de desvalorización profunda, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Así que hay allí una cierta posibilidad de una restitución sustitutiva. Ahora, pero creo que ese es un campo mucho más amplio, en cierto modo, ¿no? Es decir, que uno puede... bueno, es un campo
que podríamos relacionar con la problemática de la creatividad, ¿no? Entonces, cuando una persona puede desarrollar creatividad, evidentemente no la va a desarrollar desde un otro o desde una alienación, la va a desarrollar desde un sí mismo. Una persona como Van Gogh, con intensas angustias habiendo vivido intensas angustias psicóticas, puede haber, es decir, utilizó las experiencias psicóticas que él había vivido para creativamente darles una forma visual, una forma pictórica, una forma artística. Hasta un sentido. Y un sentido. Entonces, en ese proceso de transformación, en donde él transforma las angustias psicóticas y las vivencias de autodestrucción y de, digamos, vivencias depresivas, vivencias paranoides, vivencias de todo tipo, las puede ir transformando en cuadros maravillosos. Esto es un proceso creativo, pero a su vez podemos entenderlo como un proceso terapéutico. Sí, estoy de acuerdo. O sea, por eso digo de la sublimación restitutiva. Exactamente. O como dice Jacques Lacan, ¿no? Cuando habla del acto creativo, elevar el objeto a la dignidad de cosa. Exacto. ¿No? Está muy bien eso, sí. Elevar el objeto a la dignidad de cosa. Sí, yo creo que es así. Pero el tema para nosotros como terapeutas, como psicoterapeutas, es poder adentrarnos un poco en los mecanismos que hacen posible en algunas personas eso y en otras personas no. Exacto. Ahora, por ejemplo, hay digamos, algunos trabajos muy interesantes de terapeutas que han utilizado en la psicoterapia, en el trabajo terapéutico, instrumentación de recursos del tipo del dibujo, del tipo de las manualidades, del tipo... La cerámica. Pero al servicio del proceso terapéutico. Exacto. Como por ejemplo, un paciente muy obsesivo, ¿cierto?, puede hacer ciertas cosas con obsesividad y hacerlas muy bien, pero la obsesividad lo va a atrapar en una repetición. Entonces sería una especie de hacer cosas muy repetidas. Reforzar el cuadro. Claro. Mientras que el hacer cosas en un ambiente terapéutico, es decir, la terapia ocupacional en un ambiente psicoterapéutico, al servicio del proceso terapéutico, es hacerle vivenciar al paciente que hay formas diferentes de hacer cosas menos repetitivas y más creativas si él deja incorporar a su proceso de hacer cosas factores creativos de sí mismo que él vive como peligrosos y que no los puede utilizar. Cuando empieza a poder utilizarlos, entonces es lo que vos decís, sublimación restitutiva. Sí, restitutiva. A mí la palabra restitutiva no me gusta nada, porque en realidad es como que limitara. Lo restitutivo ha sido utilizado en psiquiatría como para decir, bueno, esta es una esquizofrenia residual. Es decir, el paciente estuvo muy mal, dejó de ser psicótico, pero quedó medio... Pero yo el restitutivo no desde el punto de vista psiquiátrico, sino desde el punto de vista psicoanalítico. Bueno, eso me gusta más. Sí, no, desde el punto de vista psicoanalítico. Eso me gusta más porque entonces restitutivo quiere decir que se restituye las capacidades yoicas que habían estado atrapadas, y que entonces a partir de allí la persona puede seguir desarrollándolas. Porque lo que vemos en la clínica es que los pacientes mentales graves que han podido ir haciendo proceso terapéutico no tienen un límite en su desarrollo, son personas que han recuperado la capacidad de seguir desarrollando cosas como una persona que haya sido normal siempre. Es decir, que un proceso psicótico no tiene por qué ser un proceso que determine que esa persona nunca va a poder ser una persona plena en la sociedad, ¿no? Perfecto. Bueno,
Realmente podríamos seguir con varios cassettes con lo que ha planteado el doctor García Badraco, porque ha abierto puertas para reflexionar y pensar como ejes y muy importantes en nuestro métier la salud mental. Le agradecemos la presencia en este espacio, ya lo comprometemos a que siga desarrollando estas valiosas y sustanciosas ideas, así que hasta el próximo video.